noches. Si yo les digo contaminación, ¿en qué piensan? ¿Conseguiremos contaminar menos? Aunque pensemos en las industrias o en el tráfico, todas las compañías emiten dióxido de carbono y todas las empresas tratan de reducir su huella de carbono. Hoy veremos cómo una teleco, una aseguradora y hasta unos centros comerciales pueden hacer algo por el medio ambiente y lograr que los inversores se fijen en ellos. El CO2 más protagonista que nunca. España contamina cada vez menos. Hacemos grandes esfuerzos por no emitir CO2. Fíjense, solo en 2020 nuestra economía redujo un 16,2% sus emisiones de dióxido de carbono. Fue la cuarta mayor caída entre todos los países de la Unión Europea. Aunque también es cierto que lo conseguimos por todas las restricciones a la movilidad y a la parálisis económica, sobre todo en los meses de marzo y abril del año pasado. Ahora, con la subida del precio de la luz, muchos analistas apuntan al CO2 como culpable de los altos costes de generación. En parte no les sobra razón. Conseguir los objetivos de sostenibilidad nos sale caro. Contaminar también. En esta tendencia, todas las empresas se han implicado para reducir su huella de carbono. Y no solo las industrias o las energéticas. Hoy vamos a hablar con una aseguradora, una teleco, una compañía de distribución para que nos cuenten también qué están haciendo ellos para dejar de contaminar y emitir CO2. Antes de hablar con esas empresas, vamos a saludar a Valentín Alfaya, presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Valentín, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Un placer. Encantados de tenerte esta noche en Alto Voltaje en este programa sobre la reducción de la huella de carbono y del CO2 por parte de las empresas. Vamos a tener una visión un poquito estratégica antes de hablar con cada una de ellas. Valentín, no sé si nos puedes explicar cuál es el interés que hay ahora mismo por la sostenibilidad en las estrategias precisamente de las empresas españolas. ¿Es cada vez mayor este interés? Claramente es cada vez mayor, pero no es solo por parte de las empresas españolas, es a escala global y es debido fundamentalmente a que todo de un tiempo a esta parte parece que confluye en lo verde, sobre todo lo que tiene que ver con la economía. Las tendencias que se marcan en Europa a través de eso que llamamos el Acuerdo Verde o el Green Deal, por un lado, los fondos de recuperación de la pandemia, los fondos Next Generation, por otro, y las tendencias de los inversores privados que están moviendo su dinero de sectores más impactantes, muy intensivos en emisiones de carbono, hacia sectores menos intensivos en carbono, todas estas razones confluyen en un interés creciente por la sostenibilidad y yo diría más, incluso en una necesidad de que las empresas se alineen más con la sostenibilidad si quieren captar recursos en el mercado. Ujú. Valentín, al final también estamos hablando de una oportunidad de negocio, ¿verdad? Una oportunidad incluso de rentabilidad, acogiéndose a todas estas medidas de sostenibilidad. Sí, realmente hay que tener en cuenta que, por un lado, las tecnologías verdes, esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el sector de las energías renovables, cada vez son más rentables porque sus costes se están reduciendo muchísimo. Son tecnologías ya muy maduras. Los costes se han reducido, para que os hagáis una idea, en el entorno de la reducción de costes a la que asistimos en los productos electrónicos, en los dispositivos móviles y demás. Es una reducción exponencial de los costes que hace que las tecnologías sean rentables per se. Si además tenemos en cuenta que en el mercado existe una gran liquidez ahora mismo y que los inversores están colocando su dinero incluso a veces a precios negativos, las alternativas de la economía verde pues resultan muy atractivas para muchos inversores, sobre todo cuando pensamos en que son alternativas de largo plazo, alternativas sostenibles, alternativas que parece que juegan más a favor con los tiempos que corren. Además, en España, en particular en España, creemos que estamos muy bien posicionados. Primero porque tenemos talento, tenemos los recursos necesarios, tenemos las tecnologías, somos líderes en muchas de estas tecnologías a escala global, pero es que además tenemos unas empresas muy bien preparadas, internacionalizadas, que son capaces de liderar esta transición energética que está detrás del problema del cambio climático. De manera que sí, hay un montón de oportunidades detrás de esta agenda, al menos a medio y a largo plazo.
Claro, y lo que pasa es que al final las empresas plantean una serie de objetivos, de estrategias, pero no sé si es un peligro también o puede suponer un riesgo el hecho de que se planteen esas agendas verdes y queden digamos, de cara a la sociedad, quedar muy bien, pero luego no se plasman esos objetivos. O sea, ¿los objetivos que se plantean son realistas, son factibles y se cumplen en todos los casos? ¿O hay en algunos casos que veis cómo se plantean una serie de hitos que al final se van quedando por el camino porque eran demasiado ambiciosos? Bueno, cuando alguien es, en general, cuando uno es ambicioso, corre el riesgo de no cumplir esos objetivos a medio y largo plazo, pero afortunadamente cuando hablamos particularmente de la Agenda Verde, los objetivos se están cumpliendo de forma holgada. Si miramos los objetivos que se planteó en la Unión Europea de reducción de emisiones en el horizonte 2020, veremos que se han cumplido sobradamente, con mucha holgura, además. Y la tendencia es a que los objetivos que se han planteado para el 2030, ahora mismo ya se está discutiendo en torno al 55% de reducción de emisiones, y para el 2050 se está hablando de neutralidad climática en Europa para esas fechas. Si vemos cómo han progresado los objetivos en las 2 últimas décadas, no hay razón para pensar que no podamos alcanzar estos objetivos también. Ujú. Estos objetivos son de carácter político, macroeconómico, pero luego las empresas, al hilo de estos objetivos, establecemos los nuestros. Y las empresas tenemos fama de ser muy realistas y eso se confirma cuando vemos que la mayor parte de las empresas que han establecido objetivos, por ejemplo, de reducción de emisiones, los están cumpliendo también holgadamente. De manera que en ese sentido, creo que la época en la que se planteaban objetivos a tontas y a locas sin saber muy bien dónde se metía uno han pasado a la historia y ahora estamos en una fase mucho más realista de lo que está sucediendo. Ujú. Y cuando ponemos en práctica todos esos hitos, todos esos objetivos, sobre todo de qué estamos hablando, Valentín, de actuaciones en el campo de la movilidad, en el campo de la energía verde, ¿cuál es esa forma que tienen las empresas de materializar la sostenibilidad? Yo creo que, primero, las empresas tenemos que ser ejemplarizantes, ¿no? Es decir, tenemos que tener objetivos, como decíamos hace un momentito, objetivos fiables, realistas, y tenemos que cumplirlos. Esto es una parte que ha sido muy importante siempre, que va a seguir siendo importante, pero que yo creo que no es ya suficiente. Yo creo que las empresas, más allá de los objetivos públicos, que insisto son importantes y deben seguir existiendo, las empresas, más allá de esto, lo que tenemos que hacer es adaptar progresivamente nuestro portfolio, nuestra estrategia de negocio, nuestros modelos de negocio, para ir cada vez más produciendo a través de nuestro propio negocio esas soluciones que necesita la sociedad para luchar, por ejemplo, contra el cambio climático, reducir las emisiones y demás. En la medida en la que las empresas adaptemos nuestros modelos de negocio a las soluciones que se requieren para luchar contra estos retos enormes a los que se enfrenta la humanidad, estaremos alineando nuestra estrategia con una línea de trabajo mucho más sostenible, mucho más rentable a medio y largo plazo, de manera que gana la sociedad y ganamos nosotros. Ujú. Dicho esto, ¿dónde vemos que se pueden orientar estos modelos de negocio en el futuro? Evidentemente, en todo lo que tiene que ver con la transición energética, que es uno de los vectores claves, no solo las renovables, sino también la eficiencia energética, el proceso de electrificación, que nos parece que es imparable y que va a llegar a todos los sectores, no solo a los sectores donde ya está, sino también a sectores como la movilidad. La transición hacia la electricidad en el sector de la movilidad ya es un hecho y se va a acelerar en los próximos años. Pero yo quería destacar también, además de estos sectores, el de la economía circular, el de la producción el de la gestión de residuos y de forma proactiva, reciclando, reutilizando, generando materias primas a partir de los residuos, por ejemplo. Y muy importante, para mí de los más importantes, porque al fin y al cabo en las ciudades es donde gastamos el 80% de los recursos y generamos más del 85% de las emisiones, es esto que llamamos transición urbana. Es decir, cómo las ciudades en los próximos años, décadas, se van a convertir en ciudades más sostenibles, más resilientes a los impactos del cambio climático, más protectoras de sus ciudadanos, pero también más capaces de generar bienestar, de generar actividad económica sostenible en el tiempo y de generar empleos de calidad. Para mí, la transición urbana es la clave de prácticamente todo lo que vamos a hacer en el futuro. Ujú. Pues Valentín Alfaya, presidente del Grupo de Español para el Crecimiento Verde. Muchísimas gracias por aclararnos y por darnos esa visión general de todo lo que están haciendo las empresas en torno a la sostenibilidad. Y vamos a ir ahora casos por casos concretos donde nos pueden aclarar y nos pueden definir a todos los espectadores qué es lo que están haciendo. Gracias, Valentín.
Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Vamos a empezar con una de las grandes compañías del IBEX, una de las importantísimas multinacionales que tiene España, Telefónica, con los retos que tiene en torno a la descarbonización, porque también una compañía de telecomunicaciones, lo iremos viendo a lo largo de todo el programa, no solo las grandes fábricas o las industrias, todas las compañías están implicadas en estos objetivos. Para eso vamos a hablar con Daniel Maniega, gerente de Medio Ambiente de Telefónica. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias por participar esta noche a ti y a Telefónica. Daniel, ¿cuáles son los objetivos de descarbonización que tiene ahora mismo planteados Telefónica en estos momentos? Bueno, en Telefónica tenemos dos grandes objetivos. Por un lado, queremos reducir nuestras propias emisiones de CO2, ¿vale? Que aunque, bueno, como dices, no somos un gran emisor de CO2, pero dentro de nuestro compromiso está reducir radicalmente nuestras propias emisiones y luego, además, queremos aprovechar los beneficios de la digitalización para reducir las emisiones de CO2 de nuestros clientes. ¿Vale? Por un lado, con respecto a nuestras propias emisiones, vamos a reducir en 2025 un 70% nuestras emisiones a nivel global y un 90% si nos focalizamos sobre todo en los principales mercados en los que operamos, que estos son España, Alemania, el Reino Unido y Brasil, ¿vale? Con el objetivo de que al reducir este 90% de 2025 vamos a compensar, a neutralizar este 10% restante para alcanzar lo que llamamos las cero emisiones netas, al menos en este primer paso en estos principales mercados, para posteriormente extender este compromiso a todo el resto de operaciones en los que estamos, estos son 13 países, y a toda la cadena de valor en el año 2040. O sea que en 2040 nuestro objetivo es que toda la actividad de Telefónica en el mundo tenga un impacto cero en emisiones de carbono. Y al final... Sí, perdona, Daniel, perdona, si quería seguir aclarando. Sí, no, solo por complementar, este es el objetivo que tenemos de descarbonización propio, porque luego lo que queremos es ayudar a nuestros clientes a reducir a través de los servicios digitales 5 millones de toneladas de CO2 en el año 2025. Es cierto que, como se comentaba antes, debido a toda la situación de COVID, confinamientos, etcétera, durante el año 2020 nuestros cálculos son que se han evitado en torno a 9,5 millones de toneladas de CO2. Es cierto que, bueno, esto pues con el movimiento bajará, pero nuestro objetivo es llegar o superar estas 5 millones de toneladas de CO2 evitadas gracias a los servicios digitales. Te iba a preguntar, Daniel, que todos conocemos Telefónica, por supuesto, pero si nos puedes aclarar un poco cuál es la dimensión de la compañía en el sentido de cuánto puede hacer esa compañía, cuánto puede hacer esta teleco por reducir la huella de carbono. Evidentemente no estamos hablando de una pyme, estamos hablando de una gran corporación, ¿no? ¿Cuáles son esas dimensiones para tener un poquito más clarificado hasta dónde puede llegar su acción? Sí. Mira, bueno, Telefónica es uno de los grandes operadores de telefonía fija y móvil del mundo, ¿vale? Tenemos operaciones propias en 13 países, ¿vale? Los 4 principales que he comentado antes, más la mayoría de ellos en Latinoamérica, y tenemos presencia en 24. Hay unos 344 millones de clientes, más o menos, y estamos hablando de un promedio de unos 113.000 empleados en todo el mundo. O sea que, bueno, pues podemos hacer una idea de que somos una de las grandes telecos a nivel mundial. Claro. Y cuando hablamos, Daniel, de acciones específicas, porque nos has comentado cuáles son los objetivos, ¿no?, de sostenibilidad, pero desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que está llevando a cabo la compañía en el día a día para conseguir estos hitos? Sí, pues mira, el principal consumo y responsable de emisiones de CO2 que tenemos en Telefónica es la electricidad, ¿vale? Porque en torno al 95-96% de toda la energía que consumimos es electricidad. Con lo cual, la principal palanca para cambiar esto es el cambio hacia suministros renovables, ¿vale? Hoy por hoy, toda la electricidad que consumimos en España, Alemania, el Reino Unido, Brasil y Perú ya es 100% renovable y cuenta con los certificados de garantía de origen que lo acreditan.
Luego, pues estamos explorando otras formas que ya estamos empezando a implementar, como es el autoconsumo. Tenemos varios edificios importantes en España ya con todas las cubiertas llenas de paneles solares, o la firma de contratos de suministro renovable a largo plazo, ¿vale? Que en inglés se llaman PPAs. Bueno, al final es un compromiso que adquirimos como consumidor de energía, de que vamos a consumir una cierta cantidad de energía durante por lo menos 8 o 10 años, de tal manera que el proveedor pues, nos da un precio más competitivo que continuar comprándola en el mercado. ¿Vale? Con lo cual, no solamente nos garantizamos un suministro renovable de energía, sino que además esto es una oportunidad de ahorro para la empresa, ¿vale? Que junto con todo el programa de eficiencia energética que tenemos, pues hace que controlemos o incluso disminuyamos el consumo eléctrico, pese a que el tráfico de datos que circula por las redes crece, pues no sé si exponencialmente, pero se ha multiplicado por 5 en los últimos 6 años, para que os hagáis una idea. Entonces, pues bueno, al final es un uso más intensivo cada vez de las redes de una manera mucho más eficiente. Daniel, también otra pregunta, porque hablamos muchas veces de iniciativas, de hitos que se alcanzan cuando se trata de compañías históricas, como es el caso de Telefónica. ¿Cuándo empezasteis vosotros como corporación pues, a ser conscientes, ¿no?, de esta necesidad de mejorar en cuanto a la sostenibilidad? Como hemos hablado anteriormente, aunque no seáis una fábrica con que esté expulsando humo continuamente. Pues sí, esto viene ya desde hace más de 15 años. Creo que los primeros objetivos de reducción de emisiones que se pusieron en Telefónica son del año 2005. Y ya desde hace más de 10 años tenemos una oficina de cambio climático interna, ¿vale?, formada por áreas corporativas, principalmente las áreas de operaciones y de sostenibilidad, que somos los que dirigimos y, bueno, pues apoyamos a la implementación de todas las iniciativas de eficiencia energética, de energías renovables y de reducción de emisiones de la compañía. Y ya para terminar, Daniel, a medio plazo, porque yo sé que a corto plazo estos objetivos son complicados, siempre hablamos de medio y largo plazo, pero por lo menos a medio plazo, ¿cuáles son los siguientes pasos inminentes que va a llevar la compañía a cabo para reducir esa huella de carbono? Bueno, pues yo creo que nuestra principal palanca seguirá siendo el incrementar aún más el consumo de energía renovable. Es cierto que ya hemos llegado al 100% en estos 5 países, en Europa y en Perú y en Brasil, y un 87% a nivel mundial. Pero el objetivo que tenemos es que antes del año 2030 toda la electricidad que consuma Telefónica en el mundo sea de origen renovable. Esto va a hacer una reducción de emisiones que estimamos en torno al 90% más o menos. Luego, pues todos los cambios que tenemos de eficiencia energética nos ayudan a reducir el consumo. Ya estamos estableciendo pilotos de flotas de movilidad sostenible y una reducción progresiva del poco combustible que nosotros consumimos, que es una de las mayores dificultades que tenemos. Pero aún así estamos ya trazando planes a medio plazo, como dices, para hacer este cambio y conseguir alcanzar realmente una reducción significativa de emisiones, de más del 90%, y compensar el resto que nos quede para alcanzar las 0 emisiones netas, que es nuestro objetivo final. Pues Daniel Maniega, gerente de medio ambiente de Telefónica, muchísimas gracias por explicarnos qué es lo que está haciendo la compañía en el ámbito de la sostenibilidad y en esa reducción del CO2 en la que todas las corporaciones están comprometidas. Gracias por participar esta noche en Alto Voltaje. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hablar ahora en este repaso con las diferentes compañías con Francisco Núñez, responsable del área de medio ambiente del Corte Inglés. Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos haciendo este repaso con diferentes tipos de grandes compañías. En el caso del Corte Inglés, su presencia y su capilaridad es conocida por todo el mundo aquí en España. Y nos gustaría saber qué objetivos de sostenibilidad tiene en mente el Corte Inglés en materia de reducción de la huella de carbono. Vale, de acuerdo. En este tema nuestro objetivo fundamentalmente se alinea con los generales. El objetivo es ser neutrales
a partir de la fecha de compromiso en el año 2050. No obstante, evidentemente, tenemos planes de sostenibilidad en los que establecemos objetivos parciales para conseguir en cada periodo de 5 años. Así se ha hecho en los periodos anteriores y en el nuevo Plan de Sostenibilidad 2021 y 2025 está contemplado también. Cuando hablamos de esos planes de sostenibilidad, incluyen iniciativas para poner en la práctica, para poner en marcha desde un punto de vista que lo puedan observar los empleados, los clientes, la sociedad en general. ¿Cuáles son esas iniciativas en general que pueden ser las más destacables y qué es lo que está haciendo el Corte Inglés para reducir esa huella de carbono? Pues sí, fundamentalmente digamos que todas las acciones, todas de alguna manera se engloban dentro de una estrategia que llamamos hacia cero emisiones. Este proyecto de ir hacia cero emisiones evidentemente está validado por el máximo órgano de gobierno y está contemplado en los planes de sostenibilidad y se basa en principio en una estrategia que es la lógica y que es la que entiendo que harán todas las empresas. Perimetrar lo que es la actividad, identificar las fuentes, medir y a partir de ahí establecer cuáles son los objetivos para mitigar y, si es necesario, compensar. Cuando hablamos de perimetrar la actividad, hablamos fundamentalmente de lo que es, considerando las actividades, instalaciones y procesos que tenemos, pues todos aquellos en los que tenemos un control operativo. Desde que, digamos, tenemos a nuestra disposición la mercancía por parte de los proveedores hasta que se le entrega al cliente final. O en los procesos cuando recibimos cierto tipo de materias primas hasta que se generan los residuos finales que entregamos al gestor. Considerando lo que es todo este perímetro, identificamos las fuentes en alcance 1, 2 y 3 y lo que identificamos fundamentalmente son los aspectos donde tenemos más incidencia y fundamentalmente son en alcance 2 lo que son las emisiones debidas a lo que es el consumo eléctrico, porque somos electrointensivos, y en el alcance 3 fundamentalmente lo que se refiere a logística subcontratada. Para cada uno de esos temas, evidentemente, tenemos unas acciones bastante concretas. Si nos centramos fundamentalmente en el tema de consumo eléctrico, hay que considerar que inicialmente, cuando empezamos a hacer nuestras mediciones, el 75% de las emisiones se debía al consumo eléctrico. Consumimos energía fundamentalmente en áreas de climatización e iluminación, pero también en frío comercial, en aparatos de arrastre de elevación, etcétera. Las acciones que abordamos, pues una importante es disponer de un centro de control que nos permite hacer varios niveles de análisis, estableciendo comparativas y evolución de consumos por diferentes franjas horarias. También se analizan otros aspectos que permiten la desagregación del consumo por el tipo de ámbito donde se genere el frío comercial, climatización, etcétera. De forma que se identifiquen anomalías y se prescriban las mejores técnicas operativas. Así contamos con más de 4.000 puntos de telemedida integrados en la mayoría de los centros del Corte Inglés. También tenemos, evidentemente, un programa de auditorías energéticas que hace, pues, en el último ejercicio hizo más de 50 actuaciones donde se detectan oportunidades de mejoras relativas y las mejores tecnologías que se pueden llegar a utilizar en un momento dado. Adaptamos nuestros edificios también con acciones concretas en climatización y, sobre todo, en iluminación y en frío comercial. Y, por supuesto, también disponemos de instalaciones solares fotovoltaicas para la generación de energía, tanto para el vertido de la red como para autoconsumo. Y, en fin, desde el punto de vista último en el tema de energía eléctrica, pues desde hace unos años el 100% de la energía eléctrica consumida en el Corte Inglés en España y el 55% de la consumida en Portugal procede exclusivamente de fuentes de energía renovable con garantía de origen cero emisiones. Eso fundamentalmente en energía eléctrica. Luego, por supuesto, también hay acciones concretas relativas a mejoras logísticas. Aquí, sin distinguir entre transporte nacional o internacional, lo que está claro es que se trabaja mucho lo que es la consolidación de cargas y la optimización de las rutas. También el uso, por ejemplo, en transporte terrestre, pues el uso de vehículos más eficientes, como pueden ser en megatrailers, que tienen una gran capacidad de carga para los mismos recorridos, o vehículos ya directamente eco con consumo de gas o eléctrico por parte de nuestros subcontratados. En transporte marítimo también tenemos, pues, sistemas como con las navieras con las que trabajamos circulan a velocidad menor de la máxima, lo que se conoce como el slow steaming, y todos forman parte de Clean Cargo Working Group para promocionar lo que es el transporte responsable marítimo.
Ujú. Por supuesto, tenemos también consolidación de mercancía en los almacenes para optimizar la actividad de los contenedores, protocolos de consolidación en origen para maximizar la ocupación de contenedores y reducir el flete. También disponemos de protocolos en las plataformas del Corte Inglés para realizar el menos movimiento posible dentro del almacén. Y por último, bueno, pues evidentemente también intentamos hacer transportes intermodales para, digamos, buscar alternativas a la carretera con ferrocarril o con ferries. Con todo eso, está claro que tenemos unos resultados. Actualmente, como ejemplo, generamos 142.000 toneladas de CO2 equivalente año en el año 2020. Pero si nos comparamos con el año 2017, nuestra generación en aquel momento era de 520.000 toneladas, que supone que en 3 años hemos reducido significativamente lo que es el nivel de emisiones que hemos generado en estos 3 años. Más de un 70%, lo que significa que de alguna manera vamos por el buen camino. Todavía falta por ver, evidentemente, cómo nos podemos comportar pues, con un cambio de canalidad que se está produciendo en nuestros consumidores, pues, con el desplazamiento de acceso a tiendas físicas a un uso masivo del consumo a través de venta a distancia, venta a través de Internet, que evidentemente requieren mucho más transporte. Ujú. La verdad es que, Francisco, como el Corte Inglés es una empresa que está tan imbricada en toda la sociedad y en toda la península, bueno, y en los archipiélagos, pues todas estas acciones que nos comentas, pues evidentemente tienen su reflejo, ¿no?, en la reducción del CO2. Y una de esas iniciativas, una de las últimas iniciativas que habéis lanzado recientemente, habéis anunciado, es la construcción de un edificio sostenible en pleno centro de Madrid. Para los que sean de Madrid, en la parcela que está delante del Corte Inglés de Castellana, al lado del BBVA, en pleno nuevo Ministerios. ¿En qué consiste este proyecto desde el punto de vista y qué importancia tiene desde el punto de vista medioambiental? Vale. Sí es cierto que en el solar que quedaba disponible, que adquirió el Corte Inglés hace algunos años junto a nuestro centro de Castellana, en la ubicación de lo que es Castellana 69, se ha hecho una licitación para construir un edificio digamos, con unas ciertas características. Los ganadores, que son Heatherwick Studio, han hecho un proyecto que está realmente con un alto grado de vanguardia, por así decirlo, que tiene un gran compromiso con el medio ambiente y la habitabilidad. El edificio, que va a tener unos 15.000 metros cuadrados, tiene una fachada bastante innovadora, con accesos, digamos, con limitaciones de entrada de sol, pero sí que son bastante agradables para lo que es la luminiscencia interna del edificio. Y tiene un corazón verde central, lo que conocen como atrium, que es bastante curioso porque permitirá actuar como buffer térmico en invierno o crear un efecto chimenea en verano para refrescar el interior. La verdad es que es bastante interesante y tiene, evidentemente, bastantes otros aditamentos relativos a medio ambiente, como recuperación y recirculación del agua de lluvia, ventilación integrada en los pisos, ventilación, digamos, directa de la calle, etcétera, etcétera. Con lo cual, la verdad es que puede ser un edificio bastante singular. Sí. El destino del edificio va a ser oficinas y probablemente para comercializar estas oficinas con terceros. Lo estábamos viendo, lo estabas contando cómo era el edificio y lo estábamos viendo en imágenes, esos prototipos con los que estáis trabajando y la verdad que puede quedar muy interesante. La fisionomía del propio edificio recuerda en parte a uno de los que tiene detrás, como es el de BBVA, parece el mismo edificio del BBVA. Mucho más bajito, mucho más verde, por supuesto, pero a la vez va a suponer una importante revalorización para esa zona y desde el punto de vista medioambiental, con todos esos aspectos que nos comentabas, yo creo que es muy, muy interesante esta labor del Corte Inglés en pleno centro financiero de Madrid. Francisco Núñez, responsable de medio ambiente del Corte Inglés, muchísimas gracias a la empresa y a ti por participar esta noche en Alto Voltaje. Venga, muchas gracias a vosotros. Y vamos a dar paso ahora a una aseguradora, porque también una aseguradora, en este caso como Mapfre, puede realizar una reducción de su huella de carbono y de sus emisiones de CO2.
Para ello vamos a hablar con Sara Fernández, experta de medio ambiente de Mapfre. Sara, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sara? Cuéntanos, ¿cuáles son los objetivos de descarbonización que tiene planteados Mapfre en estos momentos? A ver, cuando hablamos de descarbonización lo podemos segregar en diferentes ámbitos dentro de lo que es la compañía. Por una parte está la parte operacional, que deriva de todas las emisiones que producimos de la actividad administrativa, y luego tenemos la parte más de negocio que afecta a lo que son las carteras tanto de suscripción como de inversión. En inversión ya llevamos tiempo trabajando en integrar aspectos ASG, ambientales, sociales y de gobierno, para seleccionar los proyectos donde queremos invertir. Y en cuanto a carteras de suscripción, donde sí que definimos compromisos expresos para esa descarbonización, pues se comenzó en el año 2019 con el objetivo de no asegurar a empresas en las que más del 30% de los ingresos proveniesen de energía producida a partir del carbón térmico, tampoco hacerlo a empresas cuyos planes de expansión de energía fuesen más de 2 gigavatios a base de carbón térmico, y no asegurar a nuevas empresas mineras que tuviesen más de un 30% de la extracción o producción anual del carbón térmico superior a 20 millones de toneladas. Esto fueron los primeros compromisos que asumió Mapfre en el 2019, a los cuales hemos ido introduciendo nuevos en 2020, ya definidos también, pues focalizados en el carbón, pero a diferentes niveles. Respecto a infraestructuras, por ejemplo, a partir de 2021 ya no vamos a asegurar la construcción de nuevas infraestructuras que den servicio a la construcción y explotación de minas de carbón térmico o centrales térmicas de carbón. Además, no vamos a asegurar ningún nuevo proyecto relacionado con la extracción o el transporte de arenas de alquitrán, y a partir de 2030 ya no vamos a tener en la cartera ningún proyecto relacionado con esta actividad de extracción de estas arenas. Y además tampoco vamos a asegurar nuevos proyectos que se desarrollen en el Ártico y tengan que ver con la extracción de gas o petróleo, así como de su transporte. Por otro lado, además, a partir de 2030 dejaremos de tener en la cartera programas de seguros que estén relacionados con plantas de generación eléctrica a partir de carbón o explotación de minas de carbón térmico en Europa, y a partir de 2040 haremos una expansión de este compromiso ya a todos los países en los que Mapfre opera. Al final, Sara, todas esas acciones que está llevando a cabo la compañía, desde un punto de vista incluso del negocio, de asegurar o no hacerlo a determinados tipos de actividades, sí. Entiendo que se viene realizando y que esta labor, que este compromiso con la sostenibilidad no es nuevo, que en vuestro caso también se viene realizando desde hace tiempo. ¿Cuándo empezó a ser consciente Mapfre de esta necesidad? Bueno, realmente ya a nivel institucional, en los orígenes de la compañía, se introdujo el concepto, entre comillas, sostenibilidad, porque entonces no se hablaba tanto de ese concepto, sino se hablaba más de la parte de reputación o responsabilidad social, la parte de medio ambiente por otro, pero ya en el Código Ético y de Conducta y en los principios institucionales incorporábamos expresamente desarrollo de negocios y actividades sostenibles en el tiempo, respetuosos con el entorno, con el medio ambiente y con el interés social. O sea, lo que ahora se conoce más bajo el concepto de sostenibilidad. Pero fue cuando empezamos a actuar sobre temas más concretos y específicos con el medio ambiente, fue en 2005, que fue cuando se firmó la primera política medioambiental de la compañía. Y ya fue en 2015, 10 años después, cuando incorporamos expresamente la gestión del cambio climático aplicado tanto a los procesos de adaptación como a los procesos de mitigación. Al final estamos hablando, Sara, ¿verdad?, de hace muchísimos años, del 2005. No es precisamente, sí. No ha sido hace muy poco cuando comenzó este compromiso de la compañía. Y exacto. Comentabas el pasado, pero también a mí me gustaría hablar del futuro, por lo menos del futuro más inmediato, de cuáles son las acciones que va a llevar a cabo Mapfre en los próximos meses o de cara al próximo año o los próximos años en materia de sostenibilidad. Bueno, pues nosotros, hablando en materia de sostenibilidad, estamos bajo los principios de la Agenda 2030, aportando todo aquello que podemos, ¿no?, en los diferentes compromisos que hemos suscrito, pero más expresamente en lo que son emisiones de gases de efecto invernadero, compromiso con el cambio climático. Acabamos de finalizar ahora en 2020 nuestro primer plan corporativo de coeficiencia y cambio climático. En ese, pues, fue nuestra primera aproximación. Teníamos un compromiso de reducir el 20%
20% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global en la compañía con respecto a una línea base de 2013. Estos 6 años, ¿no?, en el que hemos incorporado nuevos procesos basados en políticas de ahorro, compra de energías renovables con garantías de origen, actuaciones de conservación de la biodiversidad vinculada a la pérdida masiva por el cambio climático, expansión de sistemas de gestión como la ISO 50000, ¿no?, de gestión energética, pues nos ha permitido superar ese 20% que habíamos previsto, llegando a un 56% de toneladas de CO2 equivalente en 2019 y un 67% en 2020. Realmente no queremos hablar de este 67% 2020 porque este último año no ha sido representativo. O sea, la reducción de gases de efecto invernadero se ha visto comprometida, pero por actuaciones ajenas, ¿no?, a mejoras en los procesos de eficiencia energética u otras actuaciones, y ha sido más debido a la pandemia que hemos sufrido y estamos sufriendo. Con lo cual nos gusta quedarnos con ese dato de 2019, el que llegábamos a ese 56%. Con eso, bueno, hemos acabado el plan y acabamos de aprobar ahora precisamente, hace 3 semanas, lo que va a dar continuidad a ese plan, que va a ser un poco más ambicioso porque va a ir más allá de lo que es la eficiencia energética y cambio climático, y vamos a incorporar más aspectos medioambientales, como puede ser la gestión del agua, la economía circular, el teletrabajo, la movilidad sostenible, porque lo que se llama es el plan de huella ambiental, que lo que define son esas líneas de actuación para lograr los 2 objetivos que tenemos más inminentes en MAFRE, que es ser neutros en carbono en Iberia, España y Portugal en 2021, y lograr la neutralidad del grupo en el año 2030, ¿no?, para todos los países en los que estamos operando. Además de estas líneas de actuación bajo este plan de huella, pues se acaba de aprobar también y de manera conjunta lo que es la estrategia de compensación de gases de efecto invernadero, pues aquello que no podamos reducir, en el que nuestro nuevo plan define un compromiso de reducción de un 50% de las emisiones, pues lo vamos a compensar. Y el paso diferencial que hemos dado en este sentido es que hemos recogido muchas actuaciones que van más allá de una mera compra, ¿no?, de toneladas de CO2 para compensar, sino que queremos ir un paso más allá en la restauración y recuperación y mantenimiento de ecosistemas, el cuidado y la preservación del capital natural, empezar a valorar no solo nuestro impacto en toneladas de CO2 equivalentes, sino también en impacto en ese capital natural para empezar a elaborar acciones de recuperación y de conservación que vayan un pasito más allá, también incorporando pues actuaciones críticas como es las soluciones basadas en la naturaleza y otras actuaciones que permitan pues potenciar no solo la infraestructura civil a través de lo que venimos haciendo, ¿no?, de compensación con eólicas, hidráulicas, sino darle un valor añadido, ¿no?, a nuestros ecosistemas que son clave, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático. Uh-huh. Pues Sara Fernández, experta de medio ambiente de MAFRE, mucha labor veo que queda todavía por realizar, aunque también es verdad que es mucho lo que habéis hecho en los últimos años, desde 2005 incluso, como me comentabas. Gracias a la compañía y a ti, por supuesto, por participar esta noche en Alto Voltaje. Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Buenas noches. Bueno, ya han visto que la contaminación no solo depende de esas grandes fábricas a las que todos se nos vienen a la mente cuando se habla del CO2, sino también de todo tipo de empresas, de servicios, aseguradoras, compañías de distribución, telecos, en fin. Estamos todos implicados en este objetivo de reducir la huella medioambiental para mejorar también la eficiencia energética. Espero que después de este programa hayan podido ver qué es lo que está haciendo cada una de esas compañías para verlo y para hacerlo. Nos vemos en el próximo Alto Voltaje.